pueblo estaba viendo que había un señor que tenía un águila calva, un águila real, diríamos, que estaba comiendo junto con los pollos. Aquel hombre, que conocía mucho de animales, se sorprendió de ver un águila comiendo junto con los pollos. Y llamó al dueño y le preguntó: señor, ¿y usted podría explicarme por qué esta águila está comiendo junto con los pollos creyendo que es un pollo? No es un águila, le dijo el señor, es un pollo. No, señor, es un águila. Yo soy un hombre estudiado y lo que le digo es cierto, es un águila. Ah, no, señor, usted podrá saber mucho, pero esta no es un águila, es un pollo. Señor, si yo se lo compruebo que no es un pollo, sino que es un águila. Y parece que se pusieron de acuerdo en cierta cantidad de dinero. ¿Cómo no? Puede acercarse si gusta, porque también es un animal muy dócil. Aquel hombre que sabía de animales se acercó, tomó el águila y lo tiró al aire. Naturalmente, como era un animal que se había criado con pollos, no voló y se escuchó un golpe cayendo al suelo. ¿Verdad que le dije? No es un águila, es un pollo. No, señor, usted no comprende, es un águila. Le estoy diciendo que es un pollo. Seguimos con la apuesta entonces. Claro que sí. El hombre entonces se subió a un árbol y lo tiró. Nuevamente se escuchó un golpe en la tierra. El águila no voló, porque se consideraba un pollo. Pero el hombre, que sabía mucho, dijo: no me daré por vencido. Así es que buscó por allá un acantilado y miró allá un gran abismo y dijo: no, aquí este animal tiene que sacar su esencia de lo que es. Y en efecto tomó aquel águila y lo tiró. El animal, cuando estaba viendo el peligro inminente y que iba a estrellarse contra las rocas, sacó en su ADN lo que realmente era. Abrió sus alas, las batió y se fue volando, y por allá aquel señor se sorprendió que en efecto no era un pollo, sino un águila. ¿Cómo pudo este animal finalmente darse cuenta de su verdadera identidad? Porque el peligro en el que se acercaba le hizo buscar un mecanismo natural de defensa que él lo tenía en sí. Y esta historia la uso como introducción para Mateo capítulo 10. Iremos entendiendo de qué se trata. Dice así el Evangelio de Mateo capítulo 10 y leemos: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Tenemos en esta lectura que Mateo registra que Jesús los llama uno por uno,
Luego a todo el grupo los comisiona, pero los dota de algo que iba a servir para que ellos reforzaran sus principios como seguidores de Jesús, pero que también tendrían que trasladarlo a las personas que necesitaban de ese poder con que Jesucristo les estaba dotando. No olvidemos, para reforzar lo que acabamos de decir, que el versículo 5 indica que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y también, aparte de instrucciones, les dio, ¿qué dice la Escritura? En el verso 8 nos dice: autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. De hecho, nos menciona que podrían echar fuera demonios. Tenemos entonces acá la delegación de ir y anunciar el Evangelio o el reino de Dios primero a la casa de Israel. Porque Jesús instrucciona a sus discípulos diciendo que por camino de gentiles ni de samaritanos vayan, sino primeramente a la nación de Israel. Y a esa nación de Israel tiene que anunciarles la venida del reino de los cielos. Pero no solamente hablar, sino beneficiar a sus oyentes que estuvieran con alguna enfermedad, que necesitaran de algo que los apóstoles podrían solucionar. Y allá van los apóstoles. Los apóstoles van encantados. Los apóstoles van por allá con toda la autoridad delegada por Jesucristo y están entrando por todas las ciudades de Israel. Y cuando encuentran un leproso, sanan al leproso. Cuando encuentran por allá a una persona endemoniada, expulsan, exorcizan a esa persona. Los apóstoles están obrando y están ministrando a través de la palabra. Sin embargo, me gustaría que usted ahora viera el capítulo 17 de Mateo. Váyase 7 capítulos más adelante. Por favor, ahí, 7 capítulos más adelante. Mateo capítulo 17, versículos 14 en adelante. Aquí hay otra historia en la que interviene Jesús y en la que participan sus 12 discípulos. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 17, versículos 14 en adelante. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. ¿Verdad que ya le vinieron muchas preguntas? Sí. Ya le vinieron muchas preguntas. La primera de ellas es: no acabamos de leer en Mateo capítulo 10 que Jesucristo los llama uno por uno y les da autoridad para expulsar demonios y para sanar toda enfermedad y también para anunciar la venida del reino. ¿Por qué ellos no pudieron responder a la demanda de aquel padre que tenía a su hijo con un espíritu demoníaco?
¿Por qué los discípulos al final le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros? Y volvemos a la pregunta, ¿por qué no pudieron? Si ya Jesús los ha dotado de toda autoridad, ¿por qué no pudieron? Y aquí es donde entramos a algunas lecciones que pueden ser importantes para nuestra vida. Los apóstoles, desde que fueron comisionados, ellos iban contentos, iban sanando toda enfermedad. Cuando miraban a una persona, no importara la edad, pero que presentaba la sintomatología de una persona con espíritu o espíritus demoníacos, estos hombres no tenían miedo y se enfrentaban a esas huestes demoníacas. Cualquiera que pudiera ser la posesión, no importa cuántos años y qué tan fuerte sea ese demonio, ellos lo expulsaban. Había en el ADN espiritual de ellos algo real, algo venido desde los cielos, algo con que ellos estaban investidos y que por lo tanto era más poderoso, era todopoderoso en relación con esas fuerzas poderosas demoníacas. Pero ¿por qué aquí vemos esta historia 7 versículos después? Cuando uno investiga, cuando uno intenta explicarse del por qué estos discípulos no pudieron, por qué el padre de familia, que posiblemente había escuchado tantas historias de que los discípulos ya habían expulsado demonios en muchas regiones o ciudades de Israel, y entonces va con la esperanza, pero se siente defraudado porque los discípulos no han hecho con su hijo de expulsar esos demonios o ese demonio en el caso particular. Ha pasado un buen tiempo. Desde Mateo capítulo 10 hasta este capítulo que estamos ahora leyendo, el 17, ha pasado más o menos un año de ese ministerio. Sí, ha pasado más o menos ese año, desde que Jesús los llama y los comisiona hasta este evento del Padre llevando a su hijo lunático. Y pueden pasar muchas cosas en un año. La fe de estos discípulos fue menguando. ¿Se recuerda usted cuando se entregó a Jesucristo? Un poco de aplicación que no suelo dar. ¿Se acuerda cuando usted llegó a Jesucristo y usted estaba fervoroso, fervorosa? Usted llegaba temprano y preguntaba, ¿yo qué puedo ser útil? O quizás no preguntaba y tomaba la escoba, el trapeador, un trapo para limpiar las sillas. Es decir, usted participaba de todas las actividades, pero figúrese en aquel hombre o aquella mujer fervorosa que llegó a Cristo y piense en el actual. Piense en el actual. ¿Cómo está su fe? Me gustaría escuchar todo lo contrario de lo que estoy pensando. Me gustaría escuchar que su fe ha crecido, que usted es un hombre de fuego, que usted es una mujer guerrera, y no que usted en su fe ha menguado, que usted ya no siente ese fuego, esa efervescencia, ese interés, que usted ya no toma una escoba o un trapeador, que usted ya no sirve porque que lo hagan otros. O posiblemente cuando vienen dificultades a su vida, usted cree que ya, de todas maneras, la vida cristiana, mi fe no se parece como la de un grano de mostaza. Sí, me gustaría escuchar que es lo primero que dije, que usted ha crecido en su fe, que usted se mantiene por allá más bien en crecimiento de conocimiento y de fe. Pero ¿qué pasa con estos discípulos? ¿Acaso no habían visto a su maestro realizar tantos milagros y ahora ellos, dotados de ese mismo poder y que escuchan al maestro, que multiplica también, que los ve multiplicar panes, caminar sobre las aguas y un etcétera largo de tantos milagros? Ellos estaban con el maestro. 2000 años después no podemos estar ahí cerca del maestro, físicamente hablando. Lo tenemos, decimos, en nuestro corazón y en nuestra mente.
¿Qué sucedió? Ya la fe de los apóstoles ha ido menguando. Esa efervescencia de expulsar demonios, de sanar, de predicar, se volvió algo rutinario que perdió el sabor. Y allí están, durmiendo en sus laureles. Y de repente llega un hombre con un hijo que tiene un espíritu demoníaco y ellos intentan sacarlo, pero no tienen éxito. Posiblemente el apóstol Pedro haya invocado al Señor Jesús o haya hecho cualquier oración y como que el demonio se reía del cuerpo de aquel muchacho lunático. Yo no pude. Juan, ¿podrías tú venir? Acompáñame a orar. Nada. Luego llaman a Bartolomé, llaman por allá a Leví o Mateo, y así van llamando y todos están alrededor de aquel muchacho, pero como que pareciera que el demonio se está burlando de ellos. El padre de familia, sintiéndose defraudado, entonces sabe que el maestro de estos discípulos está en determinada región. De manera entonces que se va con su muchacho. ¿Habrá dicho algo? No lo sé, la escritura no lo indica. Pero se fue decepcionado de estos hombres que dicen ser cristianos. Y llega hasta donde el maestro. Y la Biblia nos menciona allí en el versículo 15 de Mateo 17. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Allí hay una queja. Sí, hay una queja. Piensa en estos instantes en la empresa o en el lugar donde trabaja y que hubieran clientes que no se sienten satisfechas con su labor y que busca a su jefe inmediato, a su superior, su superiora. ¿Cómo se siente cuando la persona se está quejando delante suyo? Se ha de sentir mal. Yo me figuro a los discípulos con la cabeza agachada, sus manos para atrás, posiblemente silbando para no sentirse aludidos, que un hombre se está quejando de ellos ante el maestro. Luego Jesucristo hace el milagro, se va el padre de familia, y la pregunta obligada que harán los discípulos al maestro es: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estoy leyendo la parte final del 19. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y acaso, no insisto, no fueron investidos de tanta autoridad y poder de parte de Jesús para hacerlo? Solo que hay un dato interesante. La parte final de esta historia, Jesucristo señala que el espíritu que está poseyendo el cuerpo del muchacho no es cualquier espíritu, no es cualquier demonio. Incluso Jesucristo usa la palabra interesante. Este género, leo el verso 20, no sale sino con dos elementos que ustedes descuidaron: oración y ayuno. Sí, mis hermanos. Estas personas olvidaron estos elementos importantes que posiblemente ustedes o yo en cualquier etapa de nuestra vida cristiana también las hemos olvidado: la oración y el ayuno. No somos dados a la oración, no somos dados al ayuno. Estoy generalizando. La cuestión aquí entonces es que Jesucristo les revela a los discípulos, ¿saben qué? Olvidaron esos dos elementos importantes. Ustedes ya no oran y ustedes tampoco se abstienen de alimentos para dedicar ese tiempo especial en un tiempo especial con el Padre. Y saben, debieron haberlo hecho porque este joven no tenía como tal vez las otras personas que ustedes exorcizaron. Hay un género de demonios que no es como los demás. ¿Saben esa palabra género? Está de moda, ¿sí?
Los cristianos ahora estamos siendo como abrumados con tantas preguntas y cuestionamientos que ¿por qué nosotros no amamos a las lesbianas? ¿Por qué no amamos a los homosexuales o las personas, cualquiera que sea su preferencia de género, como quieran identificarse? ¿Por qué les odiamos? Y en lo particular decimos, no odiamos. Simplemente nos vamos al diseño original. Dios creó un hombre y Dios creó una mujer. La palabra de Dios, al usar género, se refiere a un espíritu de naturaleza superior. ¿Recuerdan ustedes la historia que Jesucristo cuenta tanto en Marcos, en Mateo y en Lucas? A mí me gusta cuando en Lucas, por ejemplo, se registra que el espíritu, cuando sale del cuerpo, se va a los lugares secos. Y por allá está pensando en su antigua casa y dice, voy a volver a mi casa de donde he salido. Al menos Lucas nos dice que cuando llega a su antigua casa, la encuentra barrida y adornada. Pero no entra a esa casa. No. Sino que se va y busca otros 7 espíritus peor que él. Y entonces esos 7 espíritus más él, 8 espíritus, hacen una posesión en la vida de aquella persona. Y luego Mateo nos cuenta esa misma historia, pero agrega un dato interesantísimo. Si Lucas dice que el espíritu va a su casa antigua y le encuentra barrida y adornada, Mateo agrega una palabra interesante: la encuentra vacía, la encuentra deshabitada. Este dato da pie, pero no es nuestro tema de hoy, pero les dejo por allá algo que puede llamarles la atención para su propia investigación. Algunos apelan que es cuando el cristiano o la cristiana está en este lugar aparentando serlo, o está en su trabajo, en su universidad, en el colegio, entre sus vecinos, y no da testimonio de haber nacido en Cristo, sino que es peor que un mundano. El Espíritu Santo ya no está ofendido, contristado, mejor decidió irse, porque en ese cuerpo no le honra. Ese cuerpo no es su templo, es templo de demonios. En ese cuerpo no le honran, entonces deja deshabitada esa casa. Eso que fue su templo, pero que antes de ser su templo fue posesión de un demonio, de cualquiera que sea la naturaleza, pero que en la práctica del bautismo y confesión pública de que esta persona quiere ser propiedad de Cristo Jesús, ese demonio tiene que irse, porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viene a posesionar ese cuerpo. Pues voy otra vez a esa parte. Dice tanto Lucas como Mateo que ese espíritu no ingresa inmediatamente cuando le encuentra vacía, barrida y adornada, sino que va y toma otros espíritus peores que él. La palabra griega para otros, que tenemos una traducción muy limitada, la palabra griega, o en el griego hay 2 palabras para otros. Está alos, que podría significar de la misma naturaleza, como cuando usted va a un lugar favorito donde toma café y hay una cenita de yema, una cenita de arroz, una torta, o cualquiera que sea su pan favorito, y entonces tiene suficiente café y ya se comió el pan, y usted le apetece comer otro y dice, señorita, deme otro pan del mismo que me dio. Es decir, que si se había disfrutado una cenita de yema, no le traerán una torta, no le traerán un relámpago mil hojas, le traerán otra cenita de las que ya se comió. Es decir, la palabra alos alude a otro, pero de la misma naturaleza. Pero héteros, que también significa otro,
se refiere a otro de una naturaleza diferente. Y la palabra heteros ya podría irles dando una luz, como yo, Víctor Flores, predicador en la iglesia del Zamorano, soy un heterosexual. Y para algunos que escucharon mal, no dije que soy homosexual, ni tampoco dije que soy bisexual. Dije, soy heterosexual. ¿Cómo así, hermano Víctor? Explíquese. Es decir, que a mí no me gusta el género igual como hombre que soy, sino otro género. Es decir, me gusta el sexo femenino. ¿Me explico? Como a una mujer, ella sería heterosexual. Es decir, no le va a gustar en su naturaleza propia, en su atracción sexual, otra mujer, sino que le gusta otro género, otro sexo. Es decir, la naturaleza le indica que ella se siente atraída por un hombre. Heteros, en el griego otro, significa que este demonio no va a meterse en esa casa, sino que buscará demonios de otra jerarquía superior a él. Y cuando Jesucristo dice en Mateo 17, este género, se está refiriendo, ¿saben qué? Ustedes se estaban enfrentando con un joven que no tenía un demonio de menor jerarquía, sino un demonio con una jerarquía superior. No sé si me extiendo en la reflexión, en la charla. Se supone que es una clase, pero basta con decir lo siguiente. Dentro del mundo de la demonología, es una clase muy obligada para enseñar a la iglesia, se habla que si Dios Todopoderoso está estructurado, sus ángeles, desde los serafines, que el Antiguo Testamento y Apocalipsis lo describe como seres de 6 alas, y que están delante del Padre cantándole día y noche, aunque en el cielo no existe el día y la noche. Luego los querubines de la orden de Satanás, o Lucifer como su nombre original, que es de 4 alas. Luego se habla de los principados, de las potestades, de arcángeles, de ángeles, como 9 jerarquías en la creencia judía. Si Dios tiene jerarquizado su ejército de ángeles, Satanás, que es un querubín de 4 alas, entonces tiene jerarquizado su ejército demoníaco. Y en este joven no había un espíritu inmundo de menor jerarquía, había un espíritu de mayor jerarquía. Los discípulos olvidaron, recuerdan ustedes, que en su ADN existía el permiso celestial de intervenir en esas esferas demoníacas, investidos de poder de lo alto, expulsarlos. En su ADN está eso, pero lo han olvidado. Aplicaciones. ¿Qué es usted? ¿Un pollo? ¿O comparte la esencia de ser un águila real, que la Biblia siempre nos invita en tantos escritos a ser como el águila, que renueva sus fuerzas, que vuela en lo más alto y de hecho está considerada como la reina de todas las aves? No seamos como pollos, seamos como águilas. Atrevámonos a ir más allá, fortalezcámonos y no olvidemos esos 2 principios, que estos no son exclusivos de los grupos denominacionales. Jesucristo lo practicó, Jesucristo lo motivó a hacer oración y ayuno. Si hay alguna pregunta o algún comentario, este es su tiempo. Creo que no habrá por factor. Preguntas, comentarios.